Padre, te damos gracias por esta preciosa mañana. Queremos aprender de tu palabra que es viva y es eficaz. Gracias por este privilegio que tenemos en esta mañana de estar aquí reunidos libremente para oír tu palabra y exponer tu palabra. Abrimos el corazón para recibir el mensaje y tu palabra que es poderosa. Señor, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Que esta palabra pueda encaminarnos, esta palabra pueda corregirnos, esta palabra pueda alentarnos en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Vamos a mirar un poquito la carta de Primera de Tesalonicenses. Hay algo muy interesante que vamos a aprender en esta mañana: la importancia del buen ejemplo, la importancia de tu testimonio personal. Si estamos casados, la importancia de nuestro testimonio como esposos, como esposa, como familia. Si tú eres un líder de célula, de ministerio, la importancia del buen testimonio, porque tu vida habla mucho más fuerte que lo que dices. Y eso es lo que Pablo quiere que entendamos acá. Y aquí en el capítulo 1, en el versículo 2 al 10, vamos a estar extrayendo la sabiduría, la inteligencia del cielo para nuestras vidas. Entonces, el buen ejemplo, su importancia, y más aún en un contexto de tribulación, de persecución, de angustia, mire, de gran presión social sobre los cristianos. Mire, en tiempo de Pablo mismo en su segundo viaje, cuando escribe esta carta, mire, él fue perseguido terriblemente a tal punto que la gente quería matarlo a él y a la gente que abrazaba esta nueva doctrina. Porque Pablo, cuando iba en Iconio, Listra, en Antioquía, en sus viajes, él iba a las sinagogas judías y ahí establecía por las escrituras que Cristo era el Mesías, el Salvador. Y había gente que creían, griegos que creían, gentiles que creían, mire, y judíos que creían, pero otros no. Y ahí se levantaba la turba. Entonces eran terriblemente perseguidos. Imagínense usted, viene de un contexto tradicional, idolátrico, que usted tiene que ir el 8 de diciembre y en otras fechas a celebrar, y ahí está el nicho en la casa, en la abuelita, el abuelito que viene de generación en generación, y usted viene de esa tradición, de esa costumbre, y luego se convierte usted de los ídolos al Dios vivo y verdadero, y en vez de prenderle vela a San Fulano, a San Perengano, a la Virgencita, a usted se le encuentra arrodillado alabando a Dios y orando en el nombre de Jesús. Salta tu abuelo, salta tu abuela, salta tu mamá, salta tu esposo, salta tu gato y te dice, ¿qué te pasó? Esta le lavaron el cerebro. ¿Qué te pasó? Mire, y empiezan a perseguirte porque vos venías a la iglesia y después te dicen, da tu diezmo, da tu ofrenda, te lavan el cerebro y no te das cuenta. Che, vos ya no tomás más, ya no jugás más a la baraja. ¿Qué es lo que es esto? Le respetaron a tu esposa, a vos te tiene ya de la oreja, te pido lorito o amago año, güey. De toda persecución. Entonces, en ese marco, en ese contexto, ¿cuál es la enseñanza del apóstol Pablo a los nuevos cristianos? Y probablemente pueda ser su caso y el mío. Entonces vamos a aprender qué hacer en este contexto. Muy bien, entonces vamos entonces a Primera de Tesalonicenses, el buen ejemplo, su importancia y más aún en un contexto de tribulación, de persecución, como estamos usted y yo en este mundo. Mire, porque venimos a la casa de Dios, alabamos a Dios y llevamos, mire, en alto la Biblia, la gente se burla. ¿Qué nos enseña aquí el pasaje? Leemos el versículo 2 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, que dice, Pablo, damos siempre gracias a Dios. ¿Qué hay que hacer? Dar siempre gracias a Dios por todos vosotros. No solamente hay que dar gracias a Dios por uno, por mi esposa, por mi esposo, por mi hijo, por mi hija, por el mime, yo, mete para mí, sino también dar gracias a Dios por los demás. Uno de los síntomas de madurez espiritual es cuando usted dejó ya de centrarse en sí mismo y empieza a orar por los demás. La esposa, padre, yo aquí, mi esposo. El esposo, Señor, esto, Señor, lo otro, mi familia, mi esto, mi lo otro, mi iglesia.
Síntoma de madurez es cuando la esposa dice: Padre, yo te ruego que tú cambies mi corazón, cambies también el corazón de mi esposo y que tú me ayudes a entenderle a este esposo mío. Y el esposo ora y dice: Señor, ayúdame a entenderle a mi esposo y ayúdame a cumplir lo que dice la palabra, Señor, de lo que me compete a mí como hombre dentro del contexto del matrimonio. El rol mío es amarla, Señor, y el rol de ella es que ella me pueda respetar, Señor, que podamos entender todo esto. Y no solamente, Señor, oro por mi matrimonio, oro también por el matrimonio de Jonathan, oro por el matrimonio de Julio, de Pedro, de Carlos, de Oscar, también por los demás. ¿Me está siguiendo? Entonces eso es síntoma de madurez. Cuando usted viene en la madrugada, no a orar por su necesidad, no porque ya no hay más nada que poner en la heladera, sino que usted, porque tiene la heladera llena, el freezer lleno y usted está contento, usted viene a clamar también para que los demás alcancen la misma bendición que usted alcanzó. ¿Me está siguiendo? Entonces eso es un buen ejemplo. Cuando el papá ora de esa forma y el hijo le está escuchando a su papá orar así por su mamá, le está dando un buen ejemplo. Imagínense que el hijo le está observando y el papá le maltrata a la mamá. No nos cubre sus necesidades, como es el privilegio de nosotros los caballeros, cubrir las necesidades de nuestras esposas. Por lo menos el tipo de champú que le viene, mire, tenemos que conocer, o por lo menos el tipo de color de ropa que le gusta. Yo sé cuál es el color de mi señora que le gusta a ella, el rosa viejo, rosadito y todo eso, colores pastel, etcétera. Yo tengo un color un poco más. Entonces el hombre tiene que saber todo eso. A veces a ella le gustan las rosas y vos le regalás margarita. Entonces te dice: bueno, gracias. Cuando pone esa cara, dice: bueno, gracias. Yo esperaba rosa mientras margarita. Es decir, vos no sabés mi gusto, porque no te preocupás por mí. Bueno, ¿por qué sale todo esto? El ejemplo, el buen ejemplo. Entonces papá y mamá dan buen ejemplo a los hijos y eso es lo que ellos van reproduciendo como hijos espirituales, también como familia espiritual. ¿Qué aprendemos entonces aquí de este versículo? Número 1, que debemos orar unos por los otros, siempre dando gracias a Dios. No te vayas a quejar más de tu esposo. No te quejes de tu esposo, no te quejes de tus células, de tus líderes, de tus pastores, de tus discípulos. Dale gracias al Señor. Porque ese discípulo, ese marido cabeza dura, esa esposa cabeza dura, está quitando más de Cristo, está puliéndole al Cristo que tenés dentro. Por eso tenés que decirle: Señor, gracias por mi esposo, gracias por mi esposa, gracias por este hijo, Señor, es un poquito cabezudito. No vaya a decirte: hijo rebelde, Señor, trata con él. Señor, es un poco cabezudito, es un poco inquieto este hijo. Me parece que está un poco descaminadito, pero te doy gracias, Padre, porque así como tú me encaminaste, tú le vas a encaminar también. Da gracias a Dios en todo. Aun cuando abrís y tu heladera está vacía, dale gracias a Dios. Demos gracias a Dios por este calor acá adentro. ¿Tenemos cuántos aires? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aires y con todo hace calor. Antes no había aire acá. Salíamos acá todos con 5 kilos, 6 kilos. ¿Te acuerdas, Juanita? Cuando estábamos allá en la escuela de líderes, Juanita era una de las primeras alumnas. Y este servidor venía con 105 kilos y me iba con 94. Bueno, la idea ahora es poner un aire central allá de esos grandotes. ¿Viste? Yo estaba pensando cómo voy a hacer, Señor. Entonces vamos a abrir el agujero allá, vamos a hacer una plataforma, entonces vamos a poner aquí para que esto esté un poco más refrigerado porque va a seguir haciendo calor. Y entre todos vamos a lograr otra vez esa meta en el 2018 en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos quedaron pobres después de darle al Señor? Nadie quedó pobre acá, ¿eh? Todas las mejoras que hemos hecho y nadie quedó pobre. Entonces, el principio es dar gracias a Dios en todo. Entonces vemos acá que debemos orar. ¿De qué estamos hablando? El buen ejemplo, su importancia. Cuando usted está en su célula, ore por sus discípulos, que su discípulo le escuche hacer eso. Si usted es líder de ministerio, ore usted por los demás, ore por la iglesia, ore por el pastor, para que los demás también escuchen, le vean a usted hacer lo que es correcto. Tu ejemplo habla mucho más de lo que vos y yo podemos imaginar. ¿Qué más aprendemos aquí? Versículo 3 dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, número 1, de la obra de vuestra fe. Número 2, del trabajo de vuestro amor. Y número 3, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, ¿qué podemos aprender aquí con respecto al ejemplo? Que debemos acordarnos sin cesar delante de Dios, acordarnos sin cesar delante de Dios como hace este servidor. A la mañana, al mediodía, a la noche, manejando, orando sin cesar por el liderazgo de la iglesia, por usted, por su familia, por su economía. Mire, para que Dios derrame un tremendo avivamiento, Dios pueda despertar. Oramos por el ministerio de los niños, la hermana Sonia, el hermano George, que va acompañándole a su esposa, y todo el equipo Maranata, el equipo de jóvenes, el equipo de Ujieres con el hermano Víctor, el equipo de alabanza, la escuela de líderes, la célula. Ahí estamos orando sin cesar, y por tres cosas bien importantes. Número uno, por la obra de fe que realizan. Obra de fe que realizan. Padre, te doy gracias por Jonathan, por su esposa, por la obra de fe que realizan. Están aquí cada sábado, Señor, predicando la palabra, exhortando, estando aquí dispuestos a servir su obra, y lo hacen por fe, por amor a Dios. Y hay que dar gracias a Dios por esas personas que se han determinado a servir a Dios y servirnos, y no hablar mal de ellos. ¿Me está usted siguiendo? Dar gracias a Dios porque hay hermanos, porque hay levitas con José. Qué bien está José. ¿Vos te vas después dónde? A una fiesta. Moñeñito, ¿eh? Primer levita que usa moñito acá. Así que los levitas, por favor, buen ejemplo. Te felicito, José. Buen ejemplo. Gloria a Dios. Josecito bajó de peso. Buen ejemplo. Gloria a Dios. Yo tomé su ejemplo, entonces yo se pirú ajá. Bueno, gloria a Dios. Las hermanas también. La hermana Beatriz, justamente estamos comentando su fidelidad. Hermana Beatriz, te felicito. Ella está estudiando en el estudio de canción, va a ser una profesora de canto, de todo. Gloria al Señor. También nuestra hermana, la del medio, Clary, gloria a Dios. Y también ahí la ayudedonia de Daniel, bueno. Entonces damos gracias, dar gracias a Dios por todos. ¿Me están siguiendo? Dar gracias. Mire, el hermano Baldovino, hay hermanos que vienen a orar a las 3 de la mañana que son fieles. Damos gracias a Dios por nuestro hermano Luis allá en la batería, que pone el ritmo, la melodía, la música. Dar gracias a Dios, uno, por la fe. Ellos hacen un trabajo de fe, un trabajo de amor. Usted tiene que dar gracias por su líder de célula, por sus pastores. Mire, por la gente que está trabajando. ¿Cuántos de ustedes están orando por la hermana Sonia, su matrimonio y todo el equipo? ¿Cuándo tienen hijos pequeños acá? Bueno, si no lo hacen, por favor, comiencen a hacerlo. Dale gracias a Dios. Y de por ahí, acérquense con un pan dulce, hermana. Yo sé que esto nos paga todo lo que está haciendo por mi hijita, porque veo que está cambiando, le está enseñando la palabra. Y en un acto de amor, de gratitud, usted le dice: gracias, hermana Sonia. Gracias, hermano fulano. Gracias, hermano Perengano. Gracias, hermano Jonathan. Mi hijo viene aquí por lo menos a la casa del Señor. Antes se iba en Checho, antes se iba en La Camorra, se iba en el Gran Caimán y se iba en Popeye. Y ahora viene a la casa del Señor y escucha la palabra, y Él te tiene como ejemplo, te admira. ¿Cuántos papás hay que dan gracias a Dios por jóvenes así que se han dedicado al servicio por amor y por fe? ¿Me estás siguiendo? Síntomas de madurez. Entonces, estamos hablando del buen ejemplo, su importancia de imitar lo bueno. Debemos acordarnos sin cesar delante de Dios. Número 2, por el trabajo de amor que hacen. Trabajo de amor que hacen la hermana Sonia, el equipo ahí de Maranata, el equipo de los jóvenes, de Ujieres, etcétera, etcétera. Hacen un trabajo de amor. A la hermana Sonia no se le da un solo gran, ella no cobra por su servicio. Al contrario, ella pone de sus recursos, y los hermanos ponen de sus recursos, porque han entendido que es un ministerio, un servicio a Dios. Y Dios es quien recompensa. Y entender todo eso es síntoma de madurez. Y al hacer eso que estamos haciendo, estamos dando un buen ejemplo a nuestros discípulos, a la gente a quien estamos ministrando, para que ellos hagan lo mismo. Qué tremendo privilegio. Entonces debemos dar gracias a Dios, acordarnos sin cesar delante de Él por la obra de fe que realizan los hermanos, por la obra de fe que usted realiza, por el trabajo de amor que hacen, y número 3, por su constancia en la esperanza. Por su constancia en la esperanza. Debemos orar unos por otros, pidiendo, como lo hacía Epafras: Señor, que estén firmes en la fe, constantes, creciendo en la obra, dice el apóstol Pablo. Mire, constantes en la esperanza. Doy gracias a Dios por la oración que ustedes hacen por este servidor. Por eso yo soy constante en la Biblia, constante en la lectura, en la enseñanza y en la esperanza. En la esperanza que yo tengo en Cristo, porque me meto con Él. Él me inyecta esperanza, yo les inyecto a ustedes esperanza. Y eso tiene su precio. Tiene su precio. ¿Qué significa eso?
cuando hablamos tema de precio, mire, ya no soy un hombre común, no llevo una vida simple, una vida dedicada simplemente a agradarle a mi esposa, a mi familia, en incrementar mi economía, en ver televisión, en relajarme, en viajar. No, yo me privo de todo eso por amor, porque tengo una esperanza. Dios me da una esperanza, me da fuerza y hace que las otras cosas no me interesen. Sí me interese esto que estoy haciendo, predicar la palabra, enseñarle e inyectarle esperanza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuestra eternidad. Entonces debemos acordarnos sin cesar delante de Dios. Número uno, por la obra de fe que realizan. Hay que orar. Estamos hablando de que del ejemplo, su importancia. Al hacer esto usted en su célula, van a ver cómo ellos también hacen lo que se siembra, se cosecha. Debemos dar gracias a Dios sin cesar, sin pausa, por el trabajo de amor que hacen, su constancia en la esperanza. Imagínense si este servidor se desanima. Imagínense si yo digo, bueno, hasta acá llegamos, papá. Te hemos servido más de 30 años. Y quiero descansar. Bueno, a lo mejor Dios le levanta a Jonathan, le levanta a Daniel, le levanta a cualquiera, pero va a tener su proceso. Hay gente con la perdeta si tiró la toalla. Por eso no quiero tirar la toalla, porque mi esperanza está en Cristo. Yo quiero ser recompensado. Pero usted me va a ayudar con su oración, porque yo también soy ser humano. A veces me desanimo. A veces jausea ahí la asadito, jausea ahí la boriborí y comendé con costillita de cerdo. Todo eso. Y a veces anda, tú ya hay que ayunar porque a veces los hermanos hay que a veces los hermanos están todos ahí cobijabajos, no quieren leer la Biblia y hay que ayunar, hay que orar para espantar los bichos, para espantar los mosquitos y los demonios en términos espirituales que vienen a veces sobre la iglesia de Jesucristo. Esperanza. Entonces oren por mí, oren por los líderes para que seamos constantes en este servicio. Versículo 4. ¿Está conmigo? Vemos del 2 al 3. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar. Estamos hablando de la buena enseñanza para poder proyectar una buena actitud y un buen ejemplo. Acordarnos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, número 1, de la obra de vuestra fe, número 2, del trabajo de vuestro amor. Estos son elementos, son puntos por el cual usted tiene que orar y dar gracias a Dios por vuestra fe en el trabajo y vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos aprender también de este versículo la palabra constancia. Sea usted constante en el servicio al Señor. Versículo 5, ¿qué aprendemos aquí? Pues nuestro evangelio, dice, no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también con poder en el Espíritu Santo y plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, ¿qué aprendemos aquí de este pasaje? En el nombre poderoso de Jesús, que versículo 5, versículo 4, versículo 4, porque conocemos, hermanos amados, de vuestra elección, porque conocemos, hermanos, Pablo tenía referencia de la iglesia de Tesalónica. Que aprendemos aquí que nuestra elección de servir a Cristo debe ser notoria y conocida por todos. Que nuestra elección por Cristo debe ser notoria y conocida por todos. Tiene que conocer tu esposo que tú estás rendida al señorío de Cristo. Tiene que conocer tu esposa que tú estás rendido al señorío de Cristo. Tiene que conocer tu familia, la gente que está a tu alrededor, la gente que antes te conocía, que tu elección, mire, es la mejor elección. Elegiste servir y seguir a Cristo. Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Has hecho una buena elección. Hechos capítulo 4, verso 12 que dice, en ningún otro nombre hay salvación, porque Dios nos dio otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5 que dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y nosotros hemos hecho la mejor elección, poner nuestra fe y confianza en Cristo y en su palabra. ¿Quién es Cristo? No simplemente fue un célebre, no simplemente fue un revolucionario, fue el Hijo de Dios. Y como usted y yo sabemos que fue un Hijo de Dios, murió, resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la derecha del Dios Padre. Y ese es un hecho no solamente bíblico, no es un hecho simplemente teológico, es un hecho histórico. Muerte y resurrección de Cristo. Por eso sabemos que nuestra fe está puesta en alguien que está vivo, no en alguien que está muerto. Nuestra elección a servir a Cristo debe ser notoria y conocida por todos, como lo es el caso de nuestro hermano
Víctor, todo su equipo, es notorio que su elección, mire, es servir a Dios. Como los líderes de células se han decidido y determinado servir a Dios, como antes servíamos a los dioses, mire, mudos. Versículo 5. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. ¿Qué aprendemos aquí? En el marco del buen ejemplo, que debemos buscar el poder y la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Buscar el poder y la manifestación del Espíritu de Dios. Yo como pastor tengo que darles ejemplo que en los servicios tiene que haber manifestación del poder de Dios. Y para ello, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar de Dios, tengo que estar más cerca de Dios. ¿Para qué? Para que el poder del Espíritu pueda fluir. No solamente tengo que estar cerca de Dios, tengo que ser obediente a Dios para que mi canal esté limpio, para que el poder de Dios pueda fluir. No simplemente usted enseñe la palabra, tiene que estar la presencia del Espíritu de Dios y la confirmación, mire, de la palabra por medio de la manifestación del poder de Dios. Entonces en tu casa, en tu matrimonio, tiene que haber la manifestación del poder de Dios, el shalom de Dios. Usted, varón, tiene que poder orar por su esposa si ella está enferma, por sus hijos, si es que están enfermos, si su economía está siendo atacada por el diablo, usted está diezmando y ofrendando, usted tiene que tomar autoridad en el nombre de Jesús. Es decir, usted tiene que estar lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para proyectar un modelo sano de vida cristiana. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Entonces, como varones apreciados, como hijos e hijas de Dios, tenemos que tener todos esta información para que podamos ser un buen ejemplo de vida cristiana a los que están a nuestro alrededor. Versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu. ¿Qué aprendemos acá? Versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Qué aprendemos aquí en el contexto de buen ejemplo? Su importancia, que debemos esforzarnos en ser buenos modelos a imitar en todas las áreas. Buenos modelos a imitar en todas las áreas. Que la gente quiera, mire, tener el éxito que tú tienes como persona, como individuo en tu área profesional o en tu oficio, en tu trabajo. Que la gente quiera, mire, imitar la forma como tú le tratas a tu esposo, la forma como tú le tratas a tu esposa. Mire, que la gente quiera tener, mire, el buen matrimonio, el buen pasar, la bendición que tú tienes, la armonía que hay en tu casa. Tal vez no tengas el vehículo del año, el Lamborghini, el Audi, el BM, pero en tu casa hay paz, hay armonía, mire, hay felicidad, hay gozo, hay respeto. Mire, el desafío es que usted y yo procuremos llevar a la práctica toda esta información, todos estos principios. ¿Para qué? Para ser un buen ejemplo, para proyectar un buen ejemplo. Y como dijo el apóstol Pablo, sé imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Entonces debemos buscar no solamente la manifestación del poder de Dios, sino que también debemos esforzarnos en ser buenos modelos a imitar en todas las áreas. Yo quiero ser un modelo de pastor que inspire a los demás. Quiero ser un modelo de expositor de la palabra de Dios que inspire a los demás. Quiero ser un modelo de maestro bíblico que inspire a los demás. Quiero ser un modelo de ministerio que inspire a los demás. Quiero ser un modelo de excelencia en el manejo de las cosas del Señor. Mire, en el contexto donde nos movemos, una iglesia linda que que deseamos que esto sea un local de referencia para los demás, como por la gracia de Dios ya lo estamos haciendo. Modelo a imitar. ¿Me está siguiendo? Hay que esforzarse. Que Dios nos ayude. Que en tu trabajo tú seas un empleado, una empleada, un jefe, que la gente diga que bárbaro, es un verdadero cristiano. Ese es un verdadero hombre. Ese es un creyente. Ese es un varón. Miren un poco cómo le respeta a su esposa. Pasa 700 mujeres, le estaba observando. Ni siquiera levantó los ojos. Porque generalmente cuando no está la esposa, pues pasan ahí las filisteas. Uno le quita el sombrero y le saluda, que Dios te bendiga, uno por uno. Pero no precisamente. Bueno. Pastor, ¿por qué es lo que estás entrando otra vez en una cuestión que... Modelo a imitar.
¿Qué hacen tus ojos? Modelo a imitar. Modelo a imitar. Te vas a... Que no sea la gente modelo a imitar. Mi amor, pastor, pasó mañana. Modelo a imitar. Disciplina en los ojos. ¿Me están siguiendo? Gloria al Señor por las hermanas que no tienen ese problema. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué aprendemos aquí? Que debemos esforzarnos en divulgar la palabra del Señor y que en todo lugar nuestra fe en Dios sea conocido. Divulgar la palabra, por eso que es importante que usted abra su célula. Es recomendable que usted lo haga en su casa y en su barrio. Se llena la iglesia de células entre cristianos otra vez. La idea es que usted divulgue la palabra ahí en su lugar de trabajo, ahí en su comunidad, en su casa. Divulgue usted la palabra y que en su casa, que su casa sea una casa referente donde el vecindario dice, allá se ora, allá se cura la gente, allá se nos enseña la palabra de Dios, allá se restauran matrimonios, allá resucitan muertos, allá sanan leprosos, allá ven los ciegos, allá escuchan los sordos, allá hablan los mudos, allá hay liberación. Ya, que bebé, tu casa sea un lugar de referencia. Que se divulgue la palabra. Porque yo no tenemos poder para sanar tan siquiera a un mosquito. Pero la palabra tiene poder. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Te encarezco, capítulo 4 de 2 Timoteo, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué hay que hacer? Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartará la verdad de los oídos y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, divulga la palabra. Ese es tu trabajo, es tu privilegio. Y al hacerlo eso, va a ser tu esposa, va a ser tu gente de tu célula, vamos a hacer todos porque tu ejemplo hablará mucho más que tus palabras. Versículos 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué aprendimos de estos dos versículos? Que nuestro testimonio de vida, de conversión, sea notorio a los que nos rodean. Sea notorio a los que nos rodean. Antes, el 8 de diciembre, voy al primero, el 1, el 2, el 3, el 4, y te estabas preparando. Ya le preparaba a tu chica ahí para ir caminando a darle culto a ese elemento que no es la Virgen María. La historia misma dice que un niño encontró un palo y talló y ahí le adoró y hizo un milagro, etcétera. No es María esa. María está en los cielos. María es una buena mujer. Hay que alabarla, hay que imitar a María por su buen ejemplo, porque ella dijo, Señor, hágase tu voluntad, en medio de un contexto muy difícil. Entonces, que sea notorio tu conversión, que la gente sepa que antes que tomaba cerveza los sábados, ahí después del vóley, ahora ya andaré uveima. ¿Qué tomar? Tomar tereré con bojano usada. Seguí jugando vóley, pero ya andaré uveima. Como a veces hacen una magia, o los muchachos, ¿entendés? Bueno, ya andaré uveima, ya en el vóley, ya no decimos malas palabras. Hay algo, una conversión notoria en tu vida. Ese bagaje que traes de la cultura, ya le tratas bien a tu señora, porque antes pues la cultura pues dice, vienen los muchachos, se servija, pedazo de secretaria, la vieja, no, ya, va, oye, don Pedro, ¿qué le pasa a don Juan? O cambiar, miren, ahora ya le dice a su esposa, mi muñequita de porcelana, mi mami, mi gladiolo, mi florcita. No me estoy capaz de voy con 109 menos 1. Cambió don Pedro. Que los demás noten que hay un cambio. Porque antes le adoraba a los ídolos. Y los ídolos, como son muertos, vos también venden los bachaí todavía. Bachaí todavía. Y de los muertos, pues ahora la presencia del Señor, época para ahí.
En vez de decir la vieja, vos decís mi chuli chuli. Ay, mamá, ¿qué querés mi papi pipi? Hay cambio. Y los chicos escuchan eso. ¿Y qué le pasó a papá? Ya no le grita más mamá. ¿Y qué le pasó a mamá? Mira un poco. La fiambrera está llena de platos. Ya no se rompen más los platos acá. Ya no hay más gritos. Que los demás noten que te convertiste, que tu vida cambió, de adorar a ídolos, de seguir los ejemplos del mundo. Hoy seguís el ejemplo de Jesús. ¿Me estás siguiendo? ¿Cómo le trataría Jesús a su esposa? Y la pregunta que yo me hago cuando Argelina, ¿qué haría Jesús con su esposa en este marco que no le salió redondo su bori? Y bueno, mira mi amor, no te salió redondo tu bori, pero la próxima te va a salir. Hola mi cuchi cuchi. Hay que hacer esfuerzo, hay que intentarlo, ¿verdad? Porque peor, porque crea una tensión en el ambiente. Entonces cambiando más de táctica. En vez de retarle, bendecirle. En vez de retarle, bendecirle, mira mi amor, no me lavaste hoy el cholú. Mira, te voy a mostrar ahí, yo lavo. Yo, hey, me la sé calzoncillo, la escuela muy jamás, hasta los píos de calle de causa. No, bendecirle. ¿Qué dice la Biblia? Bendecid y no maldigáis. Prueben, van a ver. Prueben, van a ver. Al hijo que traiga mala nota, bendecirle. No le decís, ya otra vez, miramos tu primito, miramos con fulano, miramos con perengano. Dice, mi amor, yo voy a pasar más tiempo contigo, te voy a enseñar. Yo sé que la matemática no te viene, pero vas a ver cómo te va a gustar, papi. Vas a hacer, no hay nenita, y de vale, piña, capete, ¡bum! Le pido, ese, vaya en el fondo, castigado. Y ahí crece así, con el corazón duro, con el corazón duro. Entonces, en vez de maldecir, bendecir. ¿Me estás siguiendo? Me estoy predicando a mí mismo. Entonces, aquí tenemos varios principios, varios consejos para llevarlo adelante si queremos ser buenos ejemplos. ¿Está siguiendo? Entonces repasemos. En el nombre de Jesús de Nazaret, número 1, habíamos hablado de la importancia que debemos orar unos por los otros, siempre dando gracias a Dios. A nivel de quejarte, en la oración no use para quejarte. 2, debemos acordarnos sin cesar delante de Dios, número 1, por la obra de fe que hacen los hermanos, por el trabajo de amor que hacen los hermanos, su constancia en la esperanza. Al orar unos por los otros, vamos a seguir adelante. ¿Qué más hemos aprendido? Que nuestra elección de servir a Cristo debe ser notoria y conocida por todos. Estamos hablando del buen ejemplo. 4, que debemos buscar el poder y la manifestación del Espíritu de Dios, más presencia, más intimidad con Dios. Que debemos esforzarnos en ser buenos modelos a imitar. Yo soy tu ejemplo, yo soy tu espejo en todas las áreas. Y eso no es fácil. Pablo dijo, sed imitador de mí como yo soy imitador de Cristo. Imítele a Cristo. Y esa vida va a bajar a la suya y usted va a ser un buen modelo para los demás. Debemos esforzarnos en divulgar la palabra del Señor y que en todo lugar nuestra fe en Dios sea conocida. Eso es un buen ejemplo de cristiano, buen modelo de cristiano a imitar, la que usted hace y la que hacemos de esta manera, llevando la palabra. Que nuestro testimonio de vida, de conversión, sea notorio a los que nos rodean. No simplemente vengamos a la iglesia, cambiemos de religión como se cambia de camiseta, sino que haya un cambio genuino interno, que la esposa se dé cuenta, que el esposo se dé cuenta, que los hijos se den cuenta, que los parientes se den cuenta, que el vecino se dé cuenta que hay un cambio genuino y que usted cambió de reino, de las tinieblas al reino de la luz. Es un buen desafío para iniciar el año 2018, siendo ejemplo en todo. Señor, yo como empleado voy a ser ejemplo en todo, en cumplir los horarios. Como esposo voy a ser ejemplo delante de mi esposa de devoción, de búsqueda al Señor. Yo le gané así a mi muñequita de porcelana, orando, siendo el ejemplo. Nunca le dije, no, ella y yo hoy, gloria, clic en oración, clic en el servicio, clic en todo. No se impone, la autoridad no se impone, se gana el respeto, se gana autoridad sirviendo, sirviendo, sirviendo. El esposo, ¿cómo gana autoridad sobre la esposa? Sirviendo, sirviendo. ¿Y qué más? Supliendo su necesidad y asumiendo su rol como hombre dentro de la casa. ¿Cómo gana la esposa
notoriedad dentro del matrimonio y dentro de la familia, respetando al esposo, respetando al esposo, respetando al esposo, el esposo ama. El esposo amando a la esposa respeta. Y hay armonía y los hijos ven, mamá respeta a papá, papá ama a mamá. Entonces no hay forma de que la rebeldía se filtre en el hogar. Y si se filtra, hay autoridad en papá y hay autoridad en mamá en corregir. No solamente en palabra, no solamente con el chicote, sino con el propio ejemplo. Ejemplo, papá lee la Biblia, mamá lee la Biblia. Papá y mamá oran juntos, crecen con esa visión. Yo, porque oro con mi señora esposa, he aprendido de papá y de mamá cuando abría así la puerta, muy de mañana ellos arrodillados, tomados de la mano, estaban orando y eso quedó bom, bom, grabado. Y eso es lo que yo hago, el ejemplo. El ejemplo. Padre, te damos gracias porque hemos sido llamados a imitar a Cristo, a reproducir la vida de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que nos orientan, nos aconsejan y ponen rumbo a nuestras vidas. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por las elecciones, que estos sean normales, las elecciones sean transparentes y claras, y que gane aquel que tú señalaste, porque tú eres quien pones reyes y sacas reyes, porque el cielo gobierna. En el nombre de Jesús, amén.